Les decía, es que tengamos una habilidad de realizar ese análisis crítico. Por eso es muy importante que ustedes puedan interpretar todos los libros que ustedes van a consultar. Y para eso, obviamente, que vamos a tener que utilizar citas textuales, leer lo que dice el autor y en base a la lectura que vamos a realizar, poder hacer un análisis crítico y de ahí dar nuestra opinión y poder redactar nuestro análisis en la monografía. Les reitero, una monografía de compilación no es copy-paste, copy-paste, copy-paste de diferentes libros, sino al contrario, es el análisis e interpretación de las diferentes fuentes bibliográficas que se han consultado para el texto han elegido. Entonces no es sencillo porque tienen que tener un hueco crítico para hacer ese análisis y exponer su punto de vista hacia los libros o la bibliográfica que han realizado. Esa es la habilidad que tienen que tener los estudiantes que están haciendo monografía de compilación. En cambio, los que están haciendo monografía de investigación, sobre todo abordan un tema nuevo que ha sido poco estudiado y que se realiza como una investigación original. Es similar a hacer una pequeña tesis, es decir, hay que conocer lo que ya se ha aportado y tiene que ser algo novedoso. En el caso de monografía de investigación, los estudiantes tienen que hacer un estudio de campo. ¿Qué significa? Encuestas, hacer entrevistas y en base a eso llegar a las conclusiones. Seguramente van a hacer tortas, van a hacer gráficos sobre la información de las encuestas que han realizado. Van a tener que interpretar esos datos y recién llegar a alguna conclusión. En cambio, los que hacen monografía de compilación ya no realizan estudio de campo, sino directamente analizan los libros o las referencias bibliográficas que se han consultado. Esa es la diferencia entre monografía de investigación, es decir, que en monografía de investigación se hace estudio de campo y en monografía solamente se hace de las fuentes bibliográficas del tema elegido, ¿no? Entonces, bueno, hacer monografía de campo, porque monografía de investigación es sí o sí tiene que ser de una institución o una empresa. Tenemos que controlar a cuánta cantidad vamos a hacer encuestas o a qué cantidad vamos a hacer revistas y todo eso, ¿no? Entonces, eso es un poquito más complicado en monografías de investigación. Finalmente tenemos la monografía de análisis de ciencia. Esto frecuentemente se le emplea en tipo de monografías de carreras implícitas a las prácticas de medicina. En la residencia, ellos realizan su ejercicio profesional, analizan su experiencia, conclusiones para conocer todo lo que han podido llevar a cabo en las pasantías, digamos. Ahora hay un estudiante, y aquí debe haber 7 o 8 que están haciendo pasantías. Me decían, licenciada, ahora yo tengo que hacer monografía. Efectivamente, para aprobar la asignatura tiene que hacer su monografía. Pero les reitero, para cuando termine su pasantía, ellos no hacen una monografía de análisis de experiencia. Ellos solamente presentan informes de la institución de cómo han desempeñado sus funciones en la institución. Así que eso, por si acaso, estudiantes que están haciendo pasantías, ellos no presentan monografía de análisis de experiencia, solamente presentan informes, pero para la asignatura tienen que hacerme una monografía, ya sea grupal, de 5 o 6, pero tienen que presentar, ¿no? Y acá vamos a ver ahora las partes de la monografía. Las partes de la monografía, entre las más importantes y las más relevantes, está la carátula, en la cual tiene que estar el título de monografía, por eso se incluye el tema de los integrantes, el docente que dirige, en este caso, el docente, pero cuando presente sus monografías técnico superior, en lugar de docente, tutor, porque ustedes van a elegir quién va a ser su tutor. Salgan de sexto, aprueben todas las asignaturas, van a tener la potestad de elegir al tutor que deseen. Si están haciendo un tutor sobre fiscalización aduanera, me pongo a pensar, o sobre contrabando, o sobre derecho aduanero,
Ustedes pueden elegir al docente que les ha dictado esa asignatura para que sea su tutor, ¿no? Entonces, en esa parte, por favor, es la recomendación, ¿no? Elijan un tutor que sea más enfocado en el tema que han elegido, ¿no? Reitero, yo no soy todóloga de diferentes áreas, sí les cómo tienen que hacer la parte de la parte metodológica, la parte de la redacción, pero los que son de especialidad, ellos les pueden dar aún más orientaciones sobre cómo realizar sus monografías o qué libros pueden consultar, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan un tutor cuando estén en séptimo semestre, cuando quieren defender su técnico superior universitario. El índice es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se enlistan títulos y se indica el número de página de cada uno de los subtítulos. El índice también se puede conocer como esquema. Eso es lo que les voy a pedir en la siguiente clase, es decir, porque ya ha elegido su tema, que ya tiene su tema, tiene que empezar a armar su esquema, es decir, cómo lo va a armar sus subtítulos. Entonces, para eso, la próxima clase, el próximo jueves, yo les voy a dar, les voy a mostrar esquemas de monografías de sus compañeros del semestre pasado. Es decir, van a ver su índice, cómo lo han ido armando en base a sus títulos. Entonces, en base a esos ejemplos, ustedes van a ir armando sus subtítulos o esquemas o índices de sus monografías. Posteriormente vamos a ver la parte de la introducción. Esto se presenta en la monografía, dice, indica el objetivo trazado, es decir, sobre qué se trata la monografía. En la introducción tiene que haber este aspecto, sobre qué están haciendo su monografía. Se tiene que presentar los capítulos que están desarrollando en la monografía. También mencionar algunas conclusiones. En su introducción tiene que ser como un resumen, como un tipo de resumen de su monografía. Hay muchos tribunales y jurados, o mejor dicho, tribunales o incluso tutores, que lo primero que hacen es leer la introducción. Si su introducción está mal redactada, ya de por sí ellos saben que toda la monografía está mal. Por eso es importante que en su monografía sea como una presentación de su monografía. Por ejemplo, si digo a la compañera Adelaida Torres Limachi, si yo le digo, Adelaida, por favor, preséntate, ella me va a decir, mi nombre es Adelaida Torres Limachi, soy estudiante de comercio internacional, estoy estudiando sexto semestre. Asimismo, durante mi formación he pasado las asignaturas de fiscalización aduanera, modalidad, bueno, no sé qué, pues, qué he hablado durante el primer a quinto semestre. Entonces, toda su parte de formación académica y carta de presentación. Lo mismo que la introducción. Tiene que decir, por ejemplo, en el caso de Adelaida, no sé cuál será el tema. Por ejemplo, digital en las empresas, seguramente dirá, la presente monografía se presenta el marketing digital, todo en la cuestión de las empresas nacionales, donde los efectos de la problemática de la pandemia se ha desarrollado, se ha incrementado a nivel nacional e internacional, ¿no? Por esta situación. Consultar diferentes fuentes bibliográficas, donde en el primer capítulo se presenta la parte metodológica donde se ve los aspectos relevantes para la obtención de información. En el capítulo se desarrolla el tema, sobre todo los aspectos de marketing, cómo estos ha afectado a la economía, los incrementos en las empresas y finalmente, conclusiones, se llegó a la conclusión de que gracias al marketing digital en las empresas nacionales se ha mejorado o se ha logrado un incremento en la economía de medianas y grandes empresas. O sea, es un pequeño resumen de todo lo que dice su monografía. Por eso se la redacta al final de la monografía. Es como una descripción general de su monografía. Entonces, les reitero, la introducción siempre vamos a redactarla al final. Por eso algunos datan su introducción al inicio. Está mal hecho. ¿Por qué? Porque tiene que ser al final de la monografía donde redacten su introducción, porque solamente va a ser describir todo lo que han hecho y ponerlo en pocas palabras en introducción, ¿no? Y también vamos a ver, cuando hagan monografía, la parte del cuerpo de la monografía, la parte dura, les decía, esa es la parte dura, donde se desarrollan los objetivos trazados
en la monografía, en capítulos, en títulos y en subtítulos, ¿no? Se usan tantos capítulos como sea necesario, pero hay que evitar excederse demasiado, por eso es suficiente 30 hojas, no más. O sea, es decir, que su monografía máximo 30 hojas en el caso de monografía. Compilación. En caso de monografías de investigación, de acuerdo al reglamento que recién se aprobó en la carrera, puede ser hasta máximo 30 hojas. ¿Por qué 40? Como ellos hacen estudio de campo, entonces en sus monografías va a haber gráficos, va a haber tablas y todo eso. Entonces eso lleva más espacio. En los análisis e interpretación de los resultados es más amplio. Por eso en monografías de compilación son más de 30 hojas. En monografías de investigación máximo 40. Pero como ustedes están haciendo la mayoría de compilación, todavía 25 hojas suficiente para su monografía de compilación, ¿no? Es decir, desde la carátula hasta la bibliografía, hasta la última hoja, hasta el anexos, hay que sumarse 25 o 30 hojas. Eso por si tomen en cuenta, no tiene que ser mayores en el caso de monografía de compilación. Las conclusiones tienen las más principales que se ha llegado en base al estudio de la monografía. Deben superar 10 conclusiones, máximo puede ser entre 3 o conclusiones y debe ser breve y conciso. Por si acaso es que su conclusión parece un testamento, o sea, parece el cuerpo de su monografía, su conclusión. 2 hojas, no es necesario 2 hojas, basta con 3 o 4 párrafos, cada párrafo que sea una conclusión. Por ejemplo, si estamos hablando del marketing digital en las empresas comerciales, ¿a qué conclusión llegar? Una conclusión sería que gracias por la situación de la pandemia, las empresas se han visto obligadas a implementar el marketing digital en sus negocios comerciales. Esa conclusión se ha llegado. ¿Por qué? Porque en el desarrollo dice que hay empresas que por la pandemia, por esa necesidad, han de implementar el marketing digital. Entonces, ahí se tiene una conclusión. Segunda conclusión, gracias a la factibilidad digital, muchas empresas han incrementado sus ventas, mejorando su de entrega de sus mercancías. Eso también puede ser una conclusión. Y finalmente la conclusión de que pese a las adversidades de la situación de la economía a nivel nacional e internacional, varias empresas han logrado mantenerse por la pandemia, sus negocios o algo así. Se pueden mencionar 3 o 4 conclusiones máximo. Hay algunos que hacen 15 conclusiones, pero cuando el tribunal les dice, a ver, señor o joven estudiantes, dígame a qué conclusión final ha llegado. 10 conclusiones, ya no saben qué conclusión elegir. Si tienen 3 o 4 conclusiones, ustedes pueden elegir la más importante o la del medio, que sea más general. Decir, esta conclusión ha llegado el grupo, otro estudiante puede decir, hemos llegado también a esta otra conclusión, y eso es lo que está en nuestra monografía. Entonces, es muy importante que sus conclusiones sean breves y concisas, es decir, no tiene que ser como un testamento, se van a perder y no van a poder decir qué conclusión final ha llegado. Y tenemos las referencias. Las referencias es la bibliografía, se tiene que ordenar las fuentes de información. Les decía, en las referencias bibliográficas están los libros, páginas de internet, periódicos, incluso cuando son monografías de investigación puede estar la parte de entrevistas. Todo tiene que estar en formato APA, es decir, puede ser utilizado en su monografía, hay que estar en formato APA. El formato APA les voy a pasar a la plataforma Moodle, el día de noche les voy a pasar formato APA, la edición, y también voy a ver lo que es la parte del esquema de la monografía para que ya usted vea de cómo tienen que armar su monografía, ¿no? Y acá vamos. La monografía, esto por si acaso es un pequeño esquemita, ¿no? Donde decimos, aquí está la cara de la universidad, del estudiante, el índice, la introducción, cuerpo,
conclusiones y referencias bibliográficas. Esto, por si acaso, el cuerpo de la monografía tiene que estar en capítulos y en la parte de la introducción se tiene que presentar el y los objetivos de la monografía. Ahora, en la monografía que ustedes van a realizar a nivel para carrera de comercio internacional, se incrementa la parte de metodología. Entonces, la parte de metodología no está contemplada monografías que se presenta a nivel de posgrado o en las características de las monografías que se presenta ya de acuerdo a Ezequiel Enderec, sino que se ha dado para que los estudiantes puedan ver qué tipo de monografías están haciendo, qué tipo de estudio están realizando. Entonces, esa parte de la metodología lo vamos a ir desarrollando siguientes clases para que ustedes puedan, de la misma forma se les va a mostrar ejemplos de sus compañeros de pasado, cómo han armado sus metodologías y ustedes en base a eso van a poder redactar sobre sus temas, ¿no? Ya. Esto se realiza una monografía. ¿Qué es lo que se espera cuando uno está haciendo su monografía? Delimitar el tema y que no se salga que han elegido, que verifiques de una información adecuada sobre el tema, es lo que está haciendo, que busques informes escritos, orales sobre un tema que han elegido, pueden consultar diferentes profesionales sobre el tema, tal vez ellos les puedan dar información sobre el tema que han elegido, tienen que analizar la información que han compilado, tomar una postura crítica y estar en contactos con expertos o instituciones y clasificar esos materiales que les han elegido. Si se han dado cuenta, están en estos pasos, en este círculo, están buscando información, están clasificando, están analizando. Es decir, que ustedes sí o sí están cumpliendo con lo que se ve con la elaboración de la monografía. Y aquí hay algunos aspectos que quiero que tomen en cuenta. Por favor, esto, por si acaso, va a entrar en el parcial, porque esto es importante que nunca se olviden, es que nunca tienen que plagiar su monografía. Eso es lo que ustedes nunca deben hacer. O sea, nunca plagies. No se debe copiar y pegar de internet o copiar o presentar ajenos sin citar las fuentes, presentar como si fuera tu trabajo. Tengo estudiantes que me han presentado monografías semestres pasados, es decir, si yo tengo un estudiante que ha puesto monografía y luego un estudiante que es de sexto semestre y me presentó la misma monografía, ¿no? Pero yo les reitero, yo tengo un registro, tengo una base de datos de las monografías de compañeros que ya han aprobado en mi asignatura. No me pueden tomar el pelo. Yo no permito que me presenten al finalizar el semestre. Yo les digo, construiremos conmigo. Por eso es que junto con ustedes construimos. Juntamente con ustedes construimos el cuerpo de su monografía, la metodología, las opciones. Entonces yo sé que ustedes no están haciendo plagio. ¿Por qué? Porque están conjuntamente conmigo. Ahí sí sé que es un trabajo verídico final. En cambio hay estudiantes que, bueno, eso ha ocurrido en semestres donde el estudiante nunca presenta nada, ¿no? Pero para cuando ha presentado al final me presenta una monografía, un trabajo ya que parece una tesis, 50 hojas, y resulta que es un trabajo de otro estudiante. Y eso para mí automáticamente es cero. Así que no hagan eso. Por la recomendación, no me presenten monografías que ya hayan sido dadas por estudiantes de superior. Salvo un caso o dos que están retomando un tema que han dejado pendiente, solamente dos sitios tengo que están tomando sus propios temas, pero ellos han trabajado esos temas. No es que están haciendo plagio, sino están retomando sus temas. Entonces, eso no es plagio, ¿no? Otro aspecto que nunca tienen que olvidarse es nunca mandar a hacer sus trabajos fuera. Ustedes saben, en la universidad se hacen monografías, se hacen tesis. Eso, por favor, nunca. ¿Por qué? Porque es una conducta antiacadémica. Las personas que sus trabajos fuera de la universidad cometiendo un delito contra ustedes. ¿Por qué? Porque si una persona se titula sin saber, si ustedes obtienen el técnico universitario superior sin haber presentado, sin hecho sus monografías y
solamente haber comprado de otra persona, pues ese título tiene validez. Incluso ustedes se van a sentir mal porque ese título siempre les va a dar que han hecho trampa, que han mandado a hacer su monografía afuera. Por tanto, les suplica, manden a hacer afuera sus monografías. Tampoco nunca abusan del volumen. Por ejemplo, monografías no valen por el tamaño, sino valen por la calidad de cada página. En vano van a presentar una monografía de 50 hojas, sirve. Es mejor presentar una monografía de 20, 25 hojas, pero que sea una monografía de calidad, que sea entendible, que tenga análisis. Es muy importante eso. Y también nunca entregues una monografía sin controlar su calidad. Nunca descuides la presentación formal de tu monografía. Por eso les hago hacer borradores, por eso les digo, vamos al primer borrador, después van a hacer una supervisión y monografía. Esa monografía final es como un segundo borrador. ¿Por qué? Porque este borrador les va a servir para ya presentar su tutor y ese tutor les va a revisar, les va a corregir y nuevamente van a tener que medir. Eso ya va a ser su monografía final, ¿no? Por eso se trabaja así, se trabaja borradores. El primer borrador es animal, pero para eso van a ser mucho mejor, ¿no? Y finalmente, nunca esperes a la última hora para hacer tu monografía. Hay estudiantes que me van solamente en fines de noviembre, licenciada, quiero hacer ese rato no les va a alcanzar. A veces hay estudiantes de sus monografías 5 hojitas. Yo le puedo poner a 5, es la mínima. Eso les vuelvo a reiterar. Por eso creo que no hagan individual, porque cuando hacen individual esperan al último para hacer su monografía. En cambio, cuando hacen grupal, entre ustedes se presionan, ¿no? Se dice, no vamos a presentar al último, tenemos que hacer ahora. Entonces hacen un mejor trabajo. En cambio, los que hacen individual presentan al último momento y presentan cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso les traten de evitar hacer a último momento, porque a veces tratamos de dar las obligaciones por esa o dejadez y bueno, nos presenta nuestra monografía, es demasiado tarde o está mal elaborada y por tanto no es apta, ¿no? Entonces cada monografía siempre pasa por tribunales, por un revisor que dice esto tiene, y si está bien, entonces no ingresa ya con nota de aprobación y si no, te tienen que volver a mejorar su monografía, ¿no? Entonces, hasta yo quería, sobre todo, esta es la parte práctica. Hasta acá vamos a pasar la primera parte de la unidad temática número 2.